yo le dije a mi mamá, como me amabas tanto que inventaste versiones de mí y no te diste cuenta que de esa manera me rompiste el corazón. Bienvenida, Amanda, a este pequeño espacio de conversación, de reflexión, de entretenimiento, de aprendizaje, que no tengo duda que hoy día, aunque sean pocos minutos, vamos a aprender muchísimo. Se llama Artesanos de nuestra Salud. El nombre es por una pedagoga argentina que tiene un libro que habla sobre la artesanía de los educadores, en este caso tú también, porque eres profesora, haces clases en la universidad, en Sí. la de Chile, ¿no? Universidad de Santiago, la En la USACH. Universidad de Santiago, ya. Sí. Bueno, estamos con Amanda Martón, la escritora de este fantástico libro con un título muy sugerente. Vamos a tratar de no hacer tanto spoiler, ¿ah? Pero tenemos que hablar de él. No quería parecerme a ti. Vivir con una madre con esquizofrenia. Amanda, tú eres periodista, eres chileno-brasileña, ya nos vas a explicar el por qué, y profesora y también divulgadora. O sea, después de leer este libro, queda claro lo que hablábamos recién antes de partir la grabación de esa lectura voraz. Escribes extraordinario. A mí me pareció un texto fantástico. Ojalá todo el mundo lo lea y vamos a hacer todo lo posible para que así sea, ¿no es cierto? Bienvenida, Amanda, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, Amanda, cuéntame tú, chileno-brasileña, ¿te sientes más brasileña, más chilena del mundo? Ricardo, solo una cosa, yo estoy súper resfriada. No Podemos se a preocupe. ratos hacer pequeñas pausas porque Haga estoy, lo que- Usted está en su casa, haga lo que quiera, no se preocupe. sí, un segundito que necesito tomar algo porque me dio una crisis Vaya a acá. tomar, vaya a tomar lo que quiera, no se preocupe. Ya, qué bueno. Espero que, no sé si se cortó, pero bueno, estábamos hablando con Amanda Martón, la escritora y autora de No quería parecerme a ti. Esto, primera vez que yo estoy haciendo la grabación, aunque no lo crean, porque Germán está en otra, así que esperemos que quede todo bien, pero de que nos vamos a divertir y vamos a conversar y vamos a reflexionar y aprender es maravilloso. Yo le preguntaba a Amanda, esto de ser chileno-brasileña. Sí, bueno, mi papá es chileno y mi mamá es brasileña. Mi papá, bueno, hijo de exiliados políticos durante la dictadura, se fue a Brasil el año 88 y conoció a mi madre que es brasileña y yo nací allá. Entonces, por eso soy brasileña por parte de mamá, porque es el país donde nací, porque es donde viví 17 años, y chilena por ser hija de mi papá y también por vivir en Chile los últimos 13 años. Oye, Amanda, ¿y tuviste en tu crianza, en tu niñez, tuviste vínculo afectivo con Chile? O sea, ¿en tu familia siempre estuvo presente? ¿Tu papá se encargó de aquello? Sí, sí, mi papá, bueno, mi papá es chileno y es muy chileno Ya. en todo lo que se refiere a eso, es decir, la forma como se expresa. Nunca habló conmigo en portugués, siempre habló conmigo en español, español chileno, que además sabemos que no es cualquier tipo de español, y siempre muy pendiente también de las cosas que ocurrían en Chile, de las historias de Chile y de su pasado político y social también. Entonces sí, siempre estuvo muy presente. Sí, muy interesante. Y algo de eso también hay en el libro, ¿no es cierto? Tú eres, bueno, decíamos periodista, profesora, divulgadora ahora con este libro, haces clases en la Universidad de Santiago. em, hay un párrafo, bueno, en tu libro yo lo marqué entero, lo rayé entero, cosa que no suelo hacer mucho, pero que está fantástico. Y hay una parte, un párrafo en que tú dices que, de alguna forma, parafraseando, de que es necesario, ¿no es cierto?, mirar el pasado con ojos del presente. Podemos descubrir cosas muy oscuras, pero es necesario para el dolor transformarlo en belleza. Yo lo encuentro alucinante el párrafo. Ujú. Es un ejercicio que todos deberíamos hacer. Yo siempre hablo, yo trabajo con otros sapiens y siempre los insto a meterse mano, ¿no es cierto? Es muy necesaria esa reflexión profunda y constante para sacarnos las piedras de los zapatos, caminar quizás con ese dolor, pero aprender a llevarlo, ¿no es cierto?
de alguna otra forma yo me quedo con el libro en que fue una búsqueda, ¿no es cierto?, de esa sanación y también de poder redescubrir parte de tu memoria. Eh, ¿Fue eso lo que te llevó a hacer el libro? Cuando tú, aquí abajo el título, ¿no es cierto?, no quería parecerme a ti, vivir con una madre con esquizofrenia, es una investigación súper profunda, pero básicamente fue eso, buscar tu sanación propia y tratar de divulgar esto. No diría que escribí para sanar, yo creo que escribí para entender. Creo que esa es la clave. Hay un periodista mexicano que me encanta, Juan Villoro, que él dice, las personas no Maravilloso. escriben. Sí, yo lo admiro muchísimo y Juan Villoro dice que los escritores o los periodistas no escribimos porque seamos expertos en algo, escribimos para tratar de aprender. Yo diría eso, que si bien yo puedo ser una, entre comillas, experta por experiencia de lo que es vivir con una mamá con esquizofrenia, en las familias, en los círculos de familias que tienen a alguien con algún trastorno mental, se habla mucho de eso, que uno es experto por experiencia, no es experto como un psicólogo o un psiquiatra que estudió para eso, pero la experiencia te enseña mucho. Si bien yo era experta por experiencia, sentía la necesidad de entender más. Y ese entender más, de cierta manera, me permitía tanto conectarme más con mi madre, como también entenderme a mí misma, entender nuestra identidad familiar, ir detrás de respuestas. Creo que todos nosotros en nuestras familias a veces sentimos la necesidad de responder muchas inquietudes que hay, de derribar ciertos silencios que a veces existen y también de ser un poco más justas o justos con nuestras historias. Muchas veces cuando no comprendemos a cabalidad nuestras historias, somos un poco duros con ellas o injustos con esos elementos. Y creo que algo muy importante es, claro, mirar el pasado con los ojos de presente para poder ser quizás más sabios o más justos o más maduros en el análisis, pero al mismo tiempo eso es súper riesgoso porque muchas veces el presente es como lo que dicen, después de la guerra todos son generales, ¿cierto? Es como, yo tenía la solución perfecta, ¿cómo fue que a ustedes no se les ocurrió vivir las cosas de esta manera? Y creo que hay un poco de eso, esa búsqueda por comprender, entender y ojalá apoyar a muchas personas que viven realidades similares a la mía también. Claro. Y bueno, en el libro tú pones un par de testimonios que son heavy, Mm. como también lo es toda tu historia, porque, por ejemplo, claro, uno eh, te ve súper resuelta, ¿no es cierto? Sí, y es maravilloso, y uno lee el libro y lo otro que me encantó, perdón, es cómo va saltando, ¿no es cierto?, del pasado al presente. Esa forma de escribirlo lo encontré fantástico. Como te digo, te ves súper resuelta, pero cuando uno se mete en el libro eh, y, y tú de alguna otra forma lo divulgas de manera tan simple desde el punto de vista de la creación de los personajes, porque, o sea, personaje entre paréntesis, eh, eh, Cecilia, ¿no es cierto?, tu padre, eh, eh, cuando los entrevistas a ellos, no quiero ser spoiler, pero bueno, algo tengo que nombrar, ¿no es cierto?, cuando tú los No, vas es entrevistando, inevitable, hay que asumirlo. sí, sí, y vas construyendo y entendiendo ese pasado, y cuando tu padre por ahí en algún momento te dice, bueno, se abre y te dice, oye, yo me enamoré, tú no conociste a la mujer de la cual yo me enamoré y esa cuestión es, a mí te juro que lo vuelvo a recordar y se me pone la piel de gallina. Eso tiene que Mm. haber sido para ti enorme y tremendo. ¿Y cómo aprendiste de esos testimonios? La misma carta que te hace tu madre, ¿cómo fue reencontrarte con ellos de manera desnuda, por así decirlo? Y, y entender, porque tú también en algunos momentos les dices, oye, ¿por qué me lo escondieron? ¿Por qué no se habló abiertamente? ¿No es cierto? ¿Cómo fue ese Mm. redescubrir y tu labor periodística hacia tu madre y tu padre? Sí, la verdad es que yo no sé si hubiese logrado solucionar todas las dudas que tenía de no ser por un trabajo periodístico. Y en ese sentido creo que además de amar mi profesión, tengo mucho que agradecerle en términos personales por lo que me entregó este libro, porque yo a lo largo de mi vida siempre fui muy curiosa
Intenté muchas veces preguntarles a mis papás qué era lo que ocurría, qué fue lo que había pasado, pero tanto mi padre como mi madre, por motivos distintos, son personas muy cerradas. Creo que esa es una de las mayores huellas que dejó la dictadura para quienes la vivieron, en el caso de mi papá en Chile, en el caso de mi mamá en Brasil, porque te enseña a vivir en silencio, desconfiar, a no abrirte. Siento que las generaciones anteriores a las nuestras son mucho más herméticas en cuanto a lo que viven que las nuevas generaciones, lo cual no quita que cada uno también tenga temas de los que no habla mucho. Pero yo había intentado como hija muchas veces llegar a respuestas y tengo una relación muy buena con los dos, pero siempre escapaban, oían y no contestaban finalmente. Creo que un poco por esa cosa que a veces tienen los adultos o medio adultocéntrica o jerárquica, de decir, ay, yo te estoy cuidando, no tienes por qué saber todo, no tienes, ¿cierto? Como que hay algo de la búsqueda y el silencio como una medida de sanación. Lo que ellos no se daban cuenta que el silencio al revés para mí me hacía mucho daño, porque había muchas dudas que yo necesitaba resolver para estar bien también conmigo misma, con mi identidad, con cómo portarme al futuro si es que, por ejemplo, yo llegaba a heredar la esquizofrenia de mi mamá. Entonces eso para mí era muy importante. Pero creo que solo logré obtener esas respuestas por el trabajo periodístico. Cuando en la editorial me llamaron para escribir este libro, porque yo había escrito un texto cortito sobre algunos de los elementos que están en el libro y al editor le llamó la atención, yo le dije, no lo voy a escribir sin el apoyo de mis papás. Y lo explico porque para un periodista es muy importante, o sea, no hay nada más nefasto para un periodista que no tener las fuentes de primera mano que Claro. son protagonistas de una historia. Cuando uno intenta llegar a esas fuentes y no participan del relato es muy doloroso y se hace muy difícil armar un buen relato sin los protagonistas. Se puede, pero siempre queda un poco cojo, falta algo. Y sentía que tanto como periodista necesitaba tener a los protagonistas, como hija, para mí era importante que mis padres también me apoyaran y me apañaran, apoyaran y apañaran en el proyecto. Entonces yo hablé con ellos, tan pronto la editorial me propuso y les dije, miren, la editorial me está proponiendo escribir un libro, sería mi primer libro y quedaron, ay, qué hija, qué bueno, no sé qué, ¿de qué se trata? Bueno, me proponen escribir un libro Sorpresa. sobre esquizofrenia y la primera reacción de los dos, tanto de por separado, tanto de mi madre como de mi padre, fue uff. Y yo dije, pero quiero que sepas que o sea, de partida no va a ser un libro solo sobre nuestra historia, no quiero que sea nuestra historia de vida, creo que hay que ir mucho más allá de eso y por eso tanto la divulgación científica como las otras entrevistas y testimonios, pero necesito que ustedes participen. Y si ustedes no quieren, yo no voy a firmar contra. Y los Perdón, dos accedieron. perdón, Amanda, cuando a ti ya te lo proponen y cuando tú ya les estás diciendo a tus padres, tú ya tenías la línea del libro, o sea, la base, tú ya sabías cómo lo ibas a hacer, querías meter testimonio, querías que también fuera divulgativo desde el punto de vista científico de lo que significa y cómo se ha tratado la esquizofrenia. Sí, eso para mí, no te diría que tenía resuelto el libro en sí, porque para eso hay que empezar a investigar, nada peor que partir con una idea y que se te desmorone todo en el camino, pero sí tenía muy claro que no quería que fuera solamente nuestra historia familiar. Y eso se los comenté a ellos. Y por suerte mis papás, bueno, en el libro está, son muy respetuosos en cuanto al trabajo, valoran muchísimo el trabajo en general y el mío también como su hija, y aceptaron. Entonces hay muchas cosas que logré conversar con mis padres que creo que logré por mi rol como periodista, porque lo había intentado miles de veces como hija y no lo había obtenido. Entonces, en ese sentido si bien no escribí para sanar, escribí con otros propósitos, la escritura sí me permitió sanar o cerrar muchas cosas que estaban inconclusas. Em, pero sí, para mí era muy importante que no fuera un libro solamente sobre nosotros. Eso para mí fue algo muy necesario y que negocié mucho con la editorial también, porque originalmente ellos querían un libro testimonial. Claro. Y yo valoro mucho los libros testimoniales y valoro las historias personales,
me parece que todas las historias personales ayudan a entender un fenómeno, pero siempre las historias personales corren el riesgo de volverse un poco anecdóticas, algo así como, ah, me emocioné, pero eso le Claro, pasó a Amanda Martón y le pasó a Cecil y le pasó a Andrés, jamás pasaría conmigo ni con alguien cercano. Y la verdad es que no, y por eso sentí la urgencia y la necesidad de tener otros testimonios, tener otras historias que a ratos eran muy similares a la mía, pero que da cuenta también de eso, de cómo un fenómeno puede ser finalmente un fenómeno universal y cómo puede ser una historia de millones de familias y que por eso tenemos que estar hablando de estos temas. claro. Y lo otro que yo encontré fantástico, y concuerdo contigo, lo de solamente hacer un libro desde el punto de vista testimonial, es que gente que no ha pasado, como yo, por situaciones similares a nivel familiar, incluso cercanos, eh, aprendemos. Y aprendemos mucho porque tú te encargaste de ir de una manera contundente desde el punto de vista científico del libro. Y yo mientras lo leía, recordaba de niño eh, cuando te hablaban de la gente loca. Porque yo Mm, empecé a ver, bueno, ¿qué relación yo he tenido con la esquizofrenia? Sí, ahora de más viejo, ¿no es cierto?, en la investigación, el tema de la disfunción energética, ¿no es cierto?, a nivel de mitocondrias, qué pasa con los trastornos mentales, ¿no es cierto? Hay un mayor estrés oxidativo, hay deficiencia mitocondrial, se ha visto mucho en la epilepsia refractaria, también en la bipolaridad, hay pequeños estudios en esquizofrenia, pero básicamente la construcción que uno tenía era, y me acuerdo, yo nací en Concepción, de repente que andaba gente así, sin hogar en la calle y hablando mal vestido, hablando para el mundo, decía, no, ese es loco. Y como que uno lo asociaba de chico al temor. O sea, no te vayas mm, a cruzar con una persona loca porque puede ser dañina, puede ser mm. violenta. Y cuando uno lee los testimonios acá, lo que menos hay es violencia alrededor de eso, ¿no es cierto? Y uno se imagina también que la esquizofrenia es que son 24/7 y no es así. Entonces, Mm. eh, de una manera muy sucinta, si tú nos pudieras explicar, no tanto desde tu testimonio, sino más del punto de vista científico de tu investigación, ¿cómo podríamos definir una persona esquizofrénica? Uy, siento que es muy difícil hablar de una persona con esquizofrenia porque la verdad es que la Son palabra distintas, esquizofrenia se queda, y la sí. palabra misma esquizofrenia se queda corta, cada vez más se está hablando de las esquizofrenias y que sería una suerte de espectro, así como existe el espectro de trastorno autista, Mm. porque la verdad es que cada una de ellas puede ser muy distinta entre sí. Pero todo depende muchísimo también de cuán pronto son diagnosticadas y cómo son tratadas, si son tratadas socialmente o no, y si cuentan con apoyo familiar o no, si tienen redes Tú- de apoyo, ¿cierto? Como per- que en per- el fondo el cuidado permíteme, social es muy sí, importante. permíteme por favor que había seleccionado, justo ahora que tú estabas hablando de eso, y en uno de tus párrafos también señalas, son las terapias psicosociales y familiares las que le generan equilibrio al paciente, pues el Mm. soporte social es primordial en el transcurso de la esquizofrenia. O sea, y tú también aquí lo señalas, ¿no es cierto? Es que se puede hacer una vida relativamente normal. Sí, totalmente. Yo creo que lo complejo con la esquizofrenia es que realmente después de cada brote psicótico, porque los hay, si no son, entre comillas, atajados inmediatamente o lo más pronto posible, hay un daño cognitivo mayor. Y creo que ahí es donde hay tanto dolor por, entre comillas, la pérdida que puede haber de una persona, ¿cierto? Por eso en muchos casos mucha gente tiende a vincular como la esquizofrenia con procesos de duelo, que me parece una comparación muy nefasta, pero entiendo de dónde viene, que es que tras cada brote, si la persona no se cuida, si no es tratada socialmente o con fármacos o lo que sea mejor para ese individuo en particular, porque cada uno de los tratamientos es distinto, el daño cognitivo que sufre es muy grande y ya no vuelve a ser exactamente la misma persona que era antes. En el fondo, si hacemos comparaciones con otras enfermedades vinculadas con las neuronas o con el cerebro como tal, es un poco como lo que ocurre con las personas con Alzheimer, ¿cierto?
después que tienen una evolución importante en su deterioro, es muy difícil que vuelvan a recordar al mismo nivel que recordaban hace un año. Algo así ocurre más o menos con personas con esquizofrenia. Es decir, yo digo en el libro que mi mamá ha sido muchas. Y es cierto, porque tras cada brote, ella nunca vuelve a recuperarse en un 100%, nunca vuelve a ser la misma madre que antes en un sentido profundo, ¿cierto? Quizás ciertas conversaciones se pierdan, ciertos elementos del lenguaje, ciertas capacidades de asombro con el mundo a su alrededor. Hay ciertas cosas que se pierden y eso es muy doloroso, pero su esencia sigue siendo la misma. Entonces, por eso creo que hay que tener como, estar atentos quizás y ver el vaso un poco más lleno, ¿cierto? Como, y en ese sentido, una frase que me marcó mucho, guardando las diferencias, era una frase de Annie Ernaux, que es la premio Nobel de Literatura francesa, que tuvo su mamá con Alzheimer antes de que falleciera, y ella dice, la prefiero loca que muerta, porque bueno, cuando uno ama a una persona, da lo mismo en qué estado esa persona se encuentre, uno lo quiere tener. Existe algo un poco egoísta ahí Claro, de ser hijo y poseer a la persona y contar con ella independiente de la situación en la que se encuentre. Y bueno, sí, en el caso de mi mamá también, la prefiero loca que muerta y creo que mucha gente con alguien con esquizofrenia cercano puede sentirse identificada con eso. claro. Tú, cuando nos comunicamos por las redes, pues yo aluciné con el libro, lo compré y ese día estuve hasta altas horas de la noche rompiendo mis ciclos circadianos, que no suelo hacerlo. eh, y a mí me pasa que los libros buenos, la primera parte la leo muy rápido y cuando me atrapan, no quiero terminarlo. Entonces, y me acuerdo que el otro día te escribí, tú me dijiste, espérate las últimas páginas, o sea, esas últimas 40 páginas, no lo vamos a decir acá obviamente, pero es bellísimo y al final lo que tú dices en contra de esta bajada de título, ¿no es cierto? Eh, Perdón, con el título No quería parecerme a ti, al final el final de tu libro es fantástico, el libro en general, ¿ah? Yo vuelvo a reiterar, la gente lo tiene que leer porque se aprende, se reflexiona mucho, hay una cantidad de autores y de estudios científicos sin, sin querer ser, ¿no es cierto?, una divulgación propiamente tal, pero se logra. Eh, al principio del libro nos encontramos eh, con que tú señalas que tu madre ya no está contigo y ella de repente se acercaba a tu casa y te lanzaba algo al vidrio y una carta, una nota en que preguntaba por tus hermanas, tú siendo pequeña, ¿no es cierto? Y tú ahí dices, bueno, el tema es que yo nunca he tenido hermanas ni las tengo. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo tú ahora desde la adultez a mirar ese episodio, cómo tú lo llevaste cuando niñita? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu Mm. reacción? Sí, la verdad es que yo creo que, y eso lo he dicho harto el último tiempo, yo confío mucho en los niños, ¿no? No me gusta cuando los adultos ningunean a los niños o los creen tontos o los creen incapaces de entender la realidad. Yo creo que los niños sí son capaces de entender qué pasa a su alrededor, son muy sensibles a lo que ocurre a su alrededor. Quizás no entienden a cabalidad porque todavía no desarrollan todos sus sentidos de empatía, por ejemplo, pero sí siento que los niños pueden identificar cosas o patrones que van pasando alrededor suyo y que no hay, por lo mismo, no hay que silenciar las cosas que ocurren, hay que tratar de comunicarlas de una buena manera para esos niños y niñas. Conmigo en particular, ese momento en que recibí esa carta, lo recuerdo como un momento como de ruptura. Y para mí, si trato de hacer memoria, yo creo que fue el momento en que perdí la inocencia o la ingenuidad. No digo que no haya tenido una buena infancia, viví muchos momentos muy lindos en la infancia, pero creo que fui menos niña que muchas personas a mi alrededor. Me tocó nomás y bueno, a veces le toca a uno y hay que lidiar con eso, pero yo cuando escucho recuerdos de infancias de amigos o que dicen, ay, me encantaría volver a ser niño, no, yo digo, no, yo estoy bien, yo estoy bien como estoy, no, no volvería a ser niña, no quiero volver a pasar por lo que pasé de niña y creo que tiene mucho que ver con eso, como con esa pérdida de la inocencia, de darse cuenta de que hay cosas más complejas que uno no le entiende 100%, pero que te impactan directamente.
yo le dije a mi mamá, como me amabas tanto que inventaste versiones de mí y no te diste cuenta que de esa manera me rompiste el corazón. Esa fue Uf, una conversación que nosotras tuvimos pero claro, ella no es culpable tampoco de haber vivido eso, de haberse sentido así. Y creo que eso es muy importante en la esquizofrenia y en otros trastornos mentales. A veces existe una cosa mucho de culpa o de tratar a las personas como víctimas o victimarios, eh, de ver las cosas como blanco-negro. Y la verdad es que acá no hay ni víctimas ni victimarios. Nos toca vivir una situación y todos somos igual de víctimas, igual de victimarios. Y tenemos que lidiar con eso de la mejor manera posible. Y por eso creo que es tan importante hablarlo finalmente. claro, y de manera tácita, tu libro también eh, señala la importancia y el cuidado que se debería tener sobre los cuidadores, la Mm, compañía hacia los cuidadores. Por ejemplo, yo te mandé también un texto de una niña que me contó su experiencia con sus padres, muy similar a la tuya. mm, Ella dejaba entrever que tenía una situación socioeconómica bastante precaria, entonces sabemos, ¿no es cierto?, que la plata no es lo más importante, pero en estas situaciones, pucha que ayuda, y sobre todo cuando hemos creado una sociedad tan mercantilizada en cosas eh, tan prístinas y tan necesarias para todos como es la educación, en mm. lo amplio de la palabra, y la salud. O sea, no hay que ser Mandrake el mago para saber que si no tenemos plata, la salud va a ser mucho más precaria, lo mismo que nuestra educación. Entonces, desde ese punto de vista creo que es fundamental, y además, como tú bien señalas ahí, que del presupuesto de la salud, la Organización Mundial de la Salud sugiere que sea el 6% y quizás más que se vaya destinado a esto, y en Chile creo que es menos del 2%, ¿no es cierto? Sí, Eh, sí, y es algo muy curioso, porque claro, uno podría decir, ya estamos en un mundo capitalista que se comporta con las personas de manera utilitarista y que en ese sentido un gasto, una inversión en salud, sobre todo cuando es un trastorno que, entre comillas, solo afecta a una de cada 300 personas, que es un montón, son 24 millones de personas en todo el mundo, uno podría decir, ya quizás en términos capitalistas no sea interesante gastar tanta plata en salud para poder lidiar con eso. Pero incluso desde un punto de vista capitalista, si no se invierte en salud, estamos dejando a esas personas que podrían ser trabajadores, que podrían hacer crecer la economía de claro. lado. Entonces, es como, por último, si van a usar argumentos capitalistas, que lo usen bien y vean que esas Claro, personas son potenciales trabajadores y pueden ser un capital económico y social súper grande. Pero no se hace eso, ¿cierto? Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿es por el capitalismo o es por el abandono? Porque no nos importa. Y si no nos importa, ¿qué tipo de sociedad estamos generando si no nos importa cuidar a una persona que es distinta? ¿O es necesario que solamente cuando una persona familiar se ve afectado por algo que uno diga, ah, sí, verdad que era importante cuidar a todas las personas? No debiera ser así. Yo creo que la empatía se da independiente de si tenemos vínculos con personas con enfermedades mentales o no. Deberíamos ser empáticos por ser seres humanos y punto, ¿cierto? claro. Bueno, y nuestra historia evolutiva sí lo señala, o sea, siempre fuimos gregarios, siempre fuimos socialmente activos. Las últimas investigaciones sobre un envejecimiento saludable señalan, ¿no es cierto?, que una de las condiciones, más que el movimiento, la buena nutrición, obviamente, el dormir bien, tiene que ver con ser activos Mm, socialmente, o sea, pertenecer a un núcleo y dentro de ese núcleo ser importante. Y como bien dices tú, ¿no es cierto? Una sociedad saludable nos conviene a todos. Que mi vecino esté bien, esté feliz, me conviene a mí. Y que yo esté bien y feliz le conviene también al vecino, etcétera. O sea, eh, me imagino y espero que tu labor, que tu libro, que tu divulgación llegue a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por eso es tan importante, creo yo, divulgar, y todos los espacios suman, ¿no es cierto? Eh, Porque efectivamente tú bien lo dices, o sea, se habla tan poco de estos temas en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Se tienen tan ocultos todavía, ya sea
por desconocimiento, que igual es grave, o porque en realidad hay tan pocos que no vale la pena, ¿no es cierto? Claro, sí, pero finalmente si vivimos en sociedades democráticas, la democracia entendida en un sentido amplio es justamente ya. Uno es elegido por la mayoría, pero tiene que gobernar para todos. Entonces, Claro, las minorías siempre tienen que estar representadas. Y minorías no digo netamente en un tema, por ejemplo, sexoafectivo o de género, sino también minorías en términos de salud mental, en no ser los que pusieron a ese gobernante al mando y así sucesivamente. Entonces, de todas maneras, hay que pensar en todos y apoyarnos entre todos, sí. así es. Oye, Amanda, ¿tú sabes que profesora de qué es la universidad? ¿Qué ramo impartes? Actualmente varios, estoy con seminario de título, Ah, apoyando en la recta final a varios de los estudiantes, pero también tengo introducción al periodismo, fuentes y documentación, y un ramo que es mi favorito que se llama géneros y técnicas periodísticas, que es para entrar a los distintos géneros periodísticos, desde la nota informativa, pasando por la crónica, perfil y así varios otros. Sí. maravilloso. Oye, en tu libro estamos conversando ya casi finalizando con Amanda Martón. eh, Señalas que eres una gran lectora y es cosa de leerlo para darse cuenta de la cantidad de autores, de doctores, de científicos, de revistas científicas que citas. Y eso es maravilloso, ¿no es cierto? Es fantástico la lectura. Ojalá que todo el mundo tuviera el acceso y pudiera hacerlo. Uno, no es lo mismo que cuando uno ve televisión o películas, que también el buen cine es maravilloso, pero aquí uno realmente... Yo era tú en tu libro, yo era tu madre, yo era tu padre, era fantástico. Libros, yo sé que es muy complejo, pero algún libro que te haya marcado y que tú digas, no, este libro es el que inició toda esta lectura voraz y el que a mí me marcó para siempre. Hay muchos, a mí siempre me cuesta, no me cuesta recomendar libros, me cuesta elegir uno para recomendar. Pero para quienes se interesen por esta temática, creo que es como muy buen punto de partida el libro La historia de la locura de Roy Porter, que lo ¿Mm? menciono, que es un Sí, historiador británico especializado en temas de historia de la salud mundial. Siento que ese libro es un gran aporte porque tiene muchos datos, tiene muy buena bibliografía y él habla de la historia de la locura en un sentido amplio. No siempre profundiza en esquizofrenia, pero sí da cuenta, por ejemplo, cómo en la antigüedad trataban a las personas cuando tenían un episodio epiléptico. Y es muy curioso ver cómo desde las religiones o desde la ciencia, de repente las personas reaccionaban con episodios que son netamente de salud física y mental. Y creo que fue un muy buen punto de partida para empezar la investigación y el relato también. Fue uno de los primeros libros que leí al respecto ya hace varios años y que usé y quise honrar a lo largo del libro sí. también. Y lo mencioné en muchos momentos. Es bien interesante ese libro. Lo único que se queda un poco cojo, quizás, pero creo que es una deformidad de formación, quizás, ¿Mm? ¿Mm? es el hecho de que solamente ahonda en la historia de la locura desde un punto de vista occidental y creo que otros pueblos no sé, naciones tienen mucho que aportar ahí también. Yo intenté plasmar eso también en el libro, ¿cierto? Como en ciertos países la esquizofrenia es tratada de otra forma o cómo tratan los brotes psicóticos de otra manera, porque realmente creo que tenemos mucho que aprender de otras naciones u otras formas de mirar el mundo, no solamente lo occidental, pero creo que para quienes quieran partir, Historia de la locura de Roy Porter es un excelente, excelente punto de partida. Eh, en términos ya de quizás más literarios, porque siento que la literatura también es un gran aporte, no solamente el ensayo científico. Pucha, podríamos nombrar un montón. A mí me encanta Annie Ernaux, que es la que mencioné en algunos momentos en el libro, pero diría que uno de los libros que más me marcaron fue, y de hecho elegí a último momento, la editorial me quería matar porque elegí a último momento añadir la cita en la introducción del libro, era ese La Sí. cabeza de mi padre
de una escritora mexicana. Es bien interesante porque es un libro autobiográfico. La cabeza de mi padre es un libro que es autobiográfico y no se basa y no cuenta, de hecho, nada relacionado a salud mental ni nada parecido, pero sí tiene reflexiones muy interesantes para quienes quieran leerlo. La Alma, que es la autora, un día soñó que su papá se estaba muriendo, no veía al papá hacía muchísimos años y decidió ir detrás de él. Entonces, básicamente es el relato de una hija que busca a su padre, un padre ausente, un padre que abandonó a la familia en una situación de pobreza y que ella en México trata de ir detrás de él. Y en ese proceso que va detrás de él, ella reflexiona sobre la pobreza, sobre el abandono, sobre muchas cosas. Y en un dado momento saca esa cita que me dejó muy emocionada, que es esa cita que dice: ¿quiénes de nosotros podemos decir que vivimos en una familia normal y feliz? ¿Existe acaso una familia normal y feliz? No son en todas las familias no hay una madre loca, un papá alcohólico, un hijo delincuente o algo parecido. Y creo que de eso se trata finalmente la literatura o los relatos de no ficción también, de que nos demos cuenta de que lo que nos pasa a nosotros también le pasa a mucha gente y por lo mismo podríamos ser más empáticos, más solidarios, acompañarnos socialmente. Creo que es un rol súper importante y esa cita me marcó mucho y quise regalarla también a los lectores de mi libro, como pasando y pasando, digamos. Fue un regalo precioso. Amanda Martón, ha sido un placer y quiero despedirme con este bello párrafo. Amanda señala: gracias a mis papás por haber roto el silencio, por empezar a convertir el dolor en belleza y por su amor incondicional. Es un inmenso privilegio ser su hija. De verdad, Amanda, este libro y para todo el mundo es fantástico, lo tienen que leer. Yo voy a seguir siendo tú. Antiguamente se decía calcetineras o calcetineros los que eran fans de alguien, ¿no es cierto? En el fútbol se veía mucho. Amanda, de verdad ha sido un placer. No, Eh, encantada, Ricardo, al Muchas revés, gracias un por tu gustazo. trabajo, gracias por este espacio y esperamos el nuevo libro, de lo que sea. Ahí estaremos.